Buenas noches, ¿cómo están? Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. A partir del verso 1 hay una parábola más de Jesús que vamos a compartir ahora, ya que estamos todavía con la serie de las parábolas de Jesús, y en esta tarde vamos a hablar de la parábola del redil. ¿Así está su Biblia en ese capítulo? Muy bien, Juan 10:1 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La parábola del redil. Muy bien. En esta ocasión Jesús usa como ejemplo la labor natural de un pastor de ovejas para compartir a manera de parábola lo que es una alegoría o comparación. Es lo que es una parábola también. Para compartir así una de las más hermosas y profundas facetas de su personalidad como Señor y como cabeza de la iglesia. Y esta faceta es la faceta de Jesús como pastor. ¿Cuántos saben que Jesús es pastor? Y es mucho más que eso dentro del término que conocemos de lo que es pastor y que la Biblia explica. Y quedó marcado así en la palabra de Dios esta faceta de Jesús, su labor como pastor, y ha sido llamada en este pasaje ha sido llamado así en este pasaje de la parábola del redil. Para comenzar, mi hermano, ¿qué significa pastor y por qué Jesús usó este término para denominarse a sí mismo? ¿Por qué? ¿Qué significa y por qué lo usó? La palabra pastor es una palabra, en el caso del griego, por estar nosotros en el Nuevo Testamento, es una palabra que viene del griego poimen. Y es un apacentador, es un guiador de ovejas, es uno que cuida, dirige, guía, atiende, alimenta y protege un rebaño. Nada más eso, ¿cómo ve? Ahora, cuando yo estaba viendo este significado de la palabra pastor, mi hermano, en el sentido natural de lo que es un pastor de ovejas, en lo natural, yo digo, ¿se querrá apegar Jesús al significado natural de lo que es un pastor para usarlo en el pastorado espiritual hacia su iglesia? ¿Qué opina usted? Sí, no sé si me expliqué en la pregunta, pero lo voy a hacer de nuevo. Todo esto que le dije que es un pastor, es un apacentador, un guiador de ovejas, uno que cuida, que dirige, que guía, que atiende, que alimenta y que protege al rebaño. ¿Habrá usado Jesús este término natural para enfocarlo plenamente al término espiritual de lo que es la labor de un pastor? Sí, así es. El Nuevo Testamento usa esta palabra para identificar al ministro o pastor de la iglesia, al director de la iglesia, al que dirige la iglesia, pero más que dirigir, claro, porque el término director no debe estar por encima del término pastor, que es el término bíblico. El caso es que el Nuevo Testamento usa esta palabra para identificar al ministro de la iglesia. En Efesios 4:11, usted sabe, es mencionado eso, no tenemos que leerlo, es cuando dice que el Señor puso en la iglesia, ¿qué? Apóstoles, el orden de los factores no altera el ministerio, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, ¿me equivoqué?
Otra vez. Apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. ¿Sí? Este término se aplica metafóricamente a Cristo en muchos pasajes. Él es el pastor bajo cuyo cuidado y liderazgo se someten los creyentes, o se someten a él los creyentes, escuche, voluntariamente. Voluntariamente se someten. Le repito, este término se aplica metafóricamente a Cristo en diversos pasajes. Uno de ellos es el que estamos viendo en Juan 10, otro es Hebreos 13, otro es Primera de Pedro 2, y hay un sinnúmero hay más pasajes donde se le atribuye este término a Jesús, el pastor. El apóstol Juan hace una afirmación muy importante y muy interesante, mis hermanos, en uno de los versos que acabamos de leer. Si me acompaña nuevamente a Juan 10, hay una cuestión muy importante a examinar aquí antes de meternos a fondo en esta parábola. Fíjese lo que dice el verso 6 de Juan 10, ¿lo tiene? Dice nuevamente: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no, ¿qué? No entendieron qué era lo que Jesús les decía. Yo me pregunto, ¿qué es lo que no entendieron? Obviamente primero Jesús les dio la parábola y después Jesús habló. Al continuar el pasaje, usted se da cuenta que a partir del verso 7 en adelante, Jesús comienza a aclararles esta duda acerca de la parábola que les dijo del redil. Pero miren, ellos no entendieron qué era lo que Jesús les decía. ¿Acerca de qué? Del pastor y las ovejas. No entendieron los términos ni cómo es que Jesús los aplicó. No lo entendieron. Bien, en aquel momento en el que Jesús estaba en Jerusalén, le era de vital importancia a Israel la aparición de un pastor que los guiara correctamente en la ley de Dios. Era de vital importancia, era una necesidad, era menester para Israel que apareciera un pastor que los guiara de verdad en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque habiendo sido ellos engañados por mucho tiempo por supuestos pastores que nunca lo hicieron, estaban totalmente en la ruina espiritual. Pero llegó Jesús. De hecho, el profeta Ezequiel es un profeta que describió a Jesús proféticamente, valga la redundancia, lo mencionó así: y levantaré sobre ellas, se refiere a las ovejas de Israel, levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. Está una vez más la palabra de Dios haciendo una comparación de una labor natural con una labor espiritual, y se aplica muy bien por la labor que debe llevar a cabo un pastor. Y dice Ezequiel: y él las apacentará y él les será por pastor. Se refiere a Jesús. Aunque menciona a David en el pasaje, se refiere proféticamente a Jesús. Eso es Ezequiel 34, 23. Ahora bien, mire, Jesús mencionó en la parábola que acabamos de leer, porque la leímos toda, solamente abarca 6 versículos. La vamos a examinar, pero la leímos toda, es del 1 al 6 de Juan 10. Al mencionar Jesús ladrones y salteadores, Jesús hace alusión a los fariseos, quienes no solamente eran ciegos en el espíritu, sino también falsos pastores. Debido a este engaño, y por el largo tiempo que duró este engaño en Israel, habiendo ellos sido dirigidos por falsos pastores, por los fariseos, era de esperarse que al momento en que Jesús describe su ministerio pastoral, cuando él empieza a decir: yo soy el pastor, y empieza a hablar más de eso, era de esperarse que al momento de que Jesús describe su ministerio pastoral comenzando a través de esta parábola, sus responsabilidades y su labor espiritual y todo lo que incluye su pastorado ejemplar y de hecho único, los que lo escuchaban no entendían lo que decía. Mire, cuando yo estaba leyendo esa parte del verso 6, cuando dice: pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús les decía, Jesús les habló de ladrones, de salteadores, que el que entra por donde no es la puerta es ladrón y salteador. Cuando Jesús empieza a hablar de todo eso, ellos no le entienden. Yo pensé en lo siguiente, mire hermano, no es de sorprenderse que muchos hoy
que viven engañados por falsas doctrinas de falsos pastores o de falsos guías, cuando se les habla del verdadero pastorado descrito aquí en Juan 10, no lo entienden. ¿Le ha sucedido a alguno de ustedes que platica con alguien y le dices, mira, tienes un amigo, yo no sé, un conocido, un familiar tal vez, que está metido y engañado en las, vamos a decir una cosa, en las falsas doctrinas de la prosperidad? Tú te das cuenta y le hablas por teléfono o le escribes un correo y le dices, oye, yo quiero compartirte unas predicaciones que hablan de la palabra de Dios acerca de que esos hombres son falsos profetas. No te dejes guiar por esas doctrinas que están engañando a muchos, a miles, y están desviándolos de la verdadera doctrina. Y te regresa el correo o te contesta en la llamada diciéndote, no, ¿vieras qué bendecido estoy? El pastor que tengo y los predicadores que ha traído nos hablan de unos temas de tanta bendición. No entienden lo que les dices. ¿Me explico o no? No lo entienden. Estaban tan engañados los israelitas que cuando Jesús viene a hablar de un pastorado genuino, no lo entienden. Hay gente así, mi hermano, y muchísima hoy. Mire, nosotros, hermano, tenemos un gran privilegio. Y yo sé que usted le da gracias a Dios por eso, pero a nosotros se nos explica la palabra de Dios como debe de ser, y gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Y nosotros podemos, si nos metemos en la palabra de Dios, podemos distinguir quién nos predica bien la sana doctrina y quién no. ¿Sí o no? ¿O todavía está confundido de quién sí y quién no? No, ¿verdad? Cuando vivimos dentro de ese privilegio, hermano, no nos imaginamos el engaño en el que muchos viven. ¿No le da gracias a Dios por eso? Y usted y yo tenemos la obligación de interceder y de buscar todas las formas posibles de rogar a Dios que esa gente salga de esos engaños, de todo lo que nos ha enseñado aquí nuestro pastor Olivares. Y hay gente así, y les dices y les exhortas, les regalas discos. No, es que la doctrina que a mí me han enseñado es la correcta. No lo entienden. Se me hizo tan peculiar este verso 6 de Juan 10 cuando le dije, es que ellos no lo entienden, no entendían lo que Jesús decía. ¿Dónde habría visto eso? Habré visto eso. No es de sorprenderse. A lo largo de este pasaje tan importante, Jesús enseña acerca de 3 asuntos, escuche usted, mismos que él desglosa claramente y que tienen que ver con el pastorado y con las ovejas. Primer asunto, y los voy a estar viendo junto con usted a lo largo de ese tema. Mire, primer asunto, y esto abarca, permíteme antes de decírselo, esto abarca la parábola del redil, además de leer, que vamos a leerlo ahorita, del verso 7 hasta el 21 de Juan 10, donde habla de Jesús, ¿el qué? El buen pastor. Vamos para allá. Asunto número 1, Jesús muestra su corazón amoroso hacia sus ovejas, hacia su iglesia, declarando lo que Él es capaz de hacer por aquellos que oyen su voz y le siguen. ¿Usted sabe lo que Jesús es capaz de hacer por aquellos que le siguen? ¿Sí lo sabe o no? Yo sí lo sé. Y lo vamos a confirmar ahorita en este pasaje. Repito, Jesús muestra su corazón amoroso hacia sus ovejas, su iglesia, declarando lo que Él es capaz de hacer, declarándole a ellas, a las ovejas, lo que Jesús es capaz de hacer como pastor por sus ovejas que oyen su voz y le siguen. Porque si oyen su voz y no le siguen, como muchos, pues yo no me atrevería a decir que son ovejas de Jesús. ¿Usted sí? ¿Verdad que no? Muchos pueden oír la voz de Jesús, pero vamos a ver en la siguiente parte del pasaje que hay que oír la voz y seguirle. El segundo asunto que Jesús trata es que Jesús explica cuál es la actitud de sus ovejas a diferencia de aquellas que no lo son. Lo explica claramente, ¿eh? La actitud de sus ovejas a diferencia de aquellas que no lo son. Y número 3, Jesús trata un asunto que es que Jesús muestra contundentemente la diferencia que hay entre Él como pastor y aquellos que pretenden pastorear motivados por intereses totalmente alejados del corazón del Padre. De todo eso habla Jesús aquí.
En la parábola del redil comienza a hacer alusión a todo eso y luego continúa hablando a partir del verso 7, esto que es muy importante para la iglesia. Veamos entonces, mi hermano, estos asuntos que Jesús desglosa en este pasaje. Vaya conmigo al verso 1 nuevamente, si me acompaña, Juan 10:1. Otra vez, por favor. Dice así. ¿Lo tienen todos? Juan 10:1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Muy bien. Mire, mi hermano, en aquellos tiempos, en aquella cultura de Jesús, sabiendo que él está mencionando la labor natural de un pastor, para aplicarlo de manera espiritual, en aquellos tiempos, de noche, se juntaban las ovejas de varios grupos de pastores, se juntaban las ovejas en un solo redil, para protegerlas de ladrones, del tiempo o de animales salvajes. Los rediles eran podían ser cuevas, apriscos, que es como corrales, o áreas abiertas rodeadas de paredes construidas, o de piedras, o de ramas. Eso es en sí, en general, lo que era la labor de los pastores, para que al llegar la noche las ovejas fueran protegidas. Muy bien, lea conmigo por favor verso 2 de Juan 10. Dice Jesús: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Muy bien, ¿qué significa esto a partir de lo que hemos leído del 1 y aquí en el 2? ¿Qué significa todo esto? Mire, la interpretación de estos versos 1 y 2, usted y yo la podemos encontrar en los versos 7 al 10. ¿Lo lee conmigo, por favor, para poder platicar más de esto? Versos 7 al 10, de ahí mismo de Juan 10. Dice Jesús: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Muy bien. ¿Se fija usted cómo Jesús explica este asunto claramente del verso 1 y 2 de Juan 10? Bien, mire. Jesús dice aquí: yo soy la puerta de las ovejas. Esta es una de las ocasiones en que Jesús usa el yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Aquí él dice: yo soy la puerta. Y antes había dicho que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mira, hermano, la imagen que Jesús da de sí mismo, es decir, una puerta, como la puerta de las ovejas que él se autonombra, alude a la protección, alude a la protección que él da a su iglesia con respecto a los falsos profetas y a los falsos mesías que buscan usurparla. ¿Sí está conmigo o está con el Señor? Muy bien. Cuando Jesús dice que el ladrón y el salteador es todo aquel que no entra por la puerta, escuche esto, hermano, sino que sube por otra parte, precisamente esta acción de evadir la puerta significa plenamente hacer a un lado a Cristo y su doctrina, valiéndose de medios corruptos para entrar al aprisco y apoderarse de las ovejas. Se brincan por otro lado que no es la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Hacen a un lado la sana doctrina y entran como ellos creen que se puede y se meten a robar ovejas. Jesús es la puerta. La hacen a un lado. No tienen que derribarla ni decir voy a pasar encima de la puerta.
Nada más con que se brinquen el orden normal de abrir la puerta y de que el que cuida la puerta les diga adelante, eso ya es un acto de corrupción, ¿cierto? Muy bien. Es por eso que al entrar al redil, a través de la puerta, a través de Jesús, es decir, enseñando a las ovejas, a la iglesia, fielmente la doctrina de Jesús, eso es una acción salvadora y provee a las ovejas de vida abundante y de provisión. Porque Cristo es el que trae a sus ovejas vida en abundancia y toda la provisión que ellas necesitan. ¿Cierto, ovejas o abejas? Voltea con el que está a tu lado a ver si tiene cara de abeja o de oveja. No se crea, hermano. Esto no es un panal, es un redil. Amén. Vaya conmigo a verso 3 de Juan 10. Verso 3. A este abre el portero. ¿A quién le abre el portero? Dígame, ¿a quién? Al pastor, no al que se brinca a la puerta. Al pastor que entra por la puerta, a ese le abre el portero. Continúo, verso 3. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire, hermano, aquí hay algunos aspectos, y vamos a entrar de lleno a los aspectos importantes del comportamiento de las ovejas. Nos atañen a todos aquí, a los que sean ovejas, y usted me puede decir amén. ¿Sí me dice amén? Para saber si es oveja o no. El que no le haga, no es oveja. Número 1, las ovejas oyen la voz del pastor que ha entrado. ¿Ya notó usted en la parábola que Jesús dice que las ovejas oyen la voz? Pero mire, hay algo aquí especial, fíjese. ¿Cuáles ovejas oyen la voz del pastor que entró al redil? Todas, diga todas. Porque le dije al principio que hay varios pastores que llegan al redil a sacar cada quien las suyas. ¿Me explico o no? Si hay 1000 ovejas, puede llegar uno que saque 100, otro saca 300, otro saca 50. ¿Le expliqué eso, se acuerda? Que todos los pastores guardan en un solo redil a todas las ovejas y se turnan para cuidarlas toda la noche. Pero llega un pastor y empieza a mencionar el nombre de sus ovejas. ¿Qué ovejas oyen la voz de ese pastor que entra? Todas, todas. Y cuando ha sacado fuera las propias, ¿se acuerda que leímos eso? ¿Lo quiere leer nuevamente conmigo en el versículo 4? Y cuando ha sacado fuera las que, ¿a todas dice? No, las que son de él nada más. ¿Ya vio que no son todas? Bien. Cuando sacó fuera las propias, entonces se las lleva. Es decir, no todas las ovejas salen, sino solo las que pertenecen a ese pastor. ¿Me explico o no? ¿Sí? El pastor saca a sus ovejas, le pregunto, hermano, ¿para qué? ¿Quién me puede decir para qué? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Guiarlas a dónde? A comer. ¿A usted le da hambre? ¿Vino a la iglesia porque tenía hambre, sí o no? Yo vine porque tenía mucha hambre. ¿Cuántos están comiendo de la presencia del Señor? En la adoración estuvimos con Él, ¿no? En la mesa. El pastor saca a sus ovejas, ¿para qué? Para llevarlas a lugares de pastos, para alimentarlas. Cada uno de nosotros podemos identificar, y de hecho es preciso que lo hagamos, si estamos alimentándonos de lo que Jesús nos da o de lo que nosotros decidimos tomar de cualquier otra fuente. Aspecto número 2 de las ovejas. Las ovejas responden a la voz del que es su pastor. Esto es debido a que el pastor las llama por su ¿qué? ¿Me lo puede decir, hermano? Por su nombre. Lo leímos ahí, está en el versículo 3 de Juan 10.
dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, fíjese, note usted que dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Está notando la diferencia? ¿Cuántos pertenecen al grupo de todas las ovejas? Yo, pero todos, pero ¿cuántos pertenecen al grupo de las ovejas de Jesús? Eso tú contéstatelo a ti mismo. Las ovejas responden a la voz del que es su pastor. Esto es debido a que el pastor las llama por su nombre. ¿Cómo no van a entender si las llama por su nombre? Se predica un mensaje en la plataforma y sientes que te están hablando prácticamente a ti. ¿Te ha pasado o no? Ay, hermano, ¿quién le platicó mi vida? Todo eso que predicó, hermano, es mi vida. Es que Dios te conoce, eres su oveja y te llama por tu nombre. ¿Me explico o no? Y escuchas que es su voz y tienes que seguirle. El pastor llama a sus ovejas por su nombre, lo cual habla de una cercanía del pastor hacia ella. Pero además de eso, las ovejas responden a la voz de su pastor, no solo porque oyen su voz, sino también porque conocen su voz. En el versículo, si usted me acompaña nuevamente a ver estos detalles importantes, en el versículo 3 de Juan 10, dice, a este abre el portero y las ovejas, diga conmigo fuerte, hermano, oyen. Muy bien, ahora lea conmigo, si es tan amable, el final del verso 4. Y las ovejas le siguen porque conocen, diga conmigo, conocen. ¿Será lo mismo oír que conocer? Claro que no. Todas las ovejas oyeron, pero las ovejas del pastor conocieron a su pastor. Qué detalles tan importantes de Jesús, ¿no? La palabra oír es la palabra akouo en griego, que significa oír en el sentido natural. Tú escuchas un sonido, entró por tus oídos, lo procesó tu cerebro y sabes qué es. Pero la palabra conocer del griego es la palabra eido, que significa reconocer por comprensión y entendimiento. ¿Qué diferencia? Todas las ovejas oyen, pero no todas le conocen. A este auditorio asisten muchas personas, ¿cierto o no? Cuando se llena, caben hasta 2,800, casi 3,000. Asisten muchas personas que bien pueden oír la enseñanza bíblica que aquí se imparte quien la imparta. Pero para reconocer la voz de Dios e ir detrás de Jesús en obediencia, se necesita más que oír. Tú puedes irte de este servicio y de otras reuniones, mi hermano, habiendo oído, sin haber conocido. ¿Me explico la diferencia? Es muy diferente oír que conocer. El tercer aspecto en el área de las ovejas es el siguiente. Las ovejas siguen al pastor. ¿Ya se dio cuenta de eso? Lea conmigo, por favor, mi hermano, el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Quién va delante? ¿Las ovejas? El pastor va delante. Mire qué ovejitas. A diferencia de las vacas, ¿no? O de otros animales de ese tipo, que tiene que ir el arriero, no sé si se le llama así, el que las cuida, pero asustándolas, yo no sé cómo. La única manera que puede ir delante de unas vacas es ofreciéndoles sal, y se desbocan hacia la sal, ¿no? Ahí van, les gusta. Pero para que caminen solas, el pastor va delante de las ovejas. Siguen al pastor las ovejas mientras él va delante de ellas. Hay que afirmar aquí, aunque se escuche obvio, que no es lo contrario. Es decir, no van las ovejas delante del pastor, porque suele ocurrir. ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro allá con Aarón, ¿quién iba delante, Aarón o la gente que le exigió hacer el becerro? La gente. La gente lo mandaba a él. Haznos un becerro, queremos adorar. Y haznos esto, y Aarón, sí. Qué peligroso es que las ovejas vayan delante, ¿no?
Una oveja que sigue a su pastor cada vez que éste le llama, sabe que el pastor la llevará a un lugar donde hay buen pasto para comer. Y como está hambrienta, lo sigue confiadamente. El hecho de que el pastor va delante de sus ovejas y ellas le siguen, nos habla de un apego total a la instrucción de Jesús como pastor de la iglesia. Un apego total a la instrucción de Jesús como pastor de la iglesia. De eso nos habla esta parte del pasaje. Otro aspecto más de las ovejas. Las ovejas que conocen a su pastor, y estoy hablando de Cristo específicamente, no siguen al extraño. Y además, no solo no lo siguen, huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué dice no conocen? Mira, hermano, aprendimos que conocer, extraído del griego, significa entender y reconocer, comprender. Es decir, todo cristiano que vive apegado a la doctrina, al carácter de Cristo, sabrá y discernirá bien si aquella voz viene de Cristo o no. Esa que te está hablando ahora, o te habló hace rato, o te va a hablar mañana, a que hagas algo, o a que decidas algo, o a que sigas con tu novio o no. A lo que vayas a hacer, que sabes que Dios te tiene que guiar, tú vas a escuchar la voz, una voz, y vas a saber si es extraña o si es de tu pastor. ¿Me expliqué? Es importante notar y hacer énfasis en el verso 5. ¿Me acompaña, por favor? De la parábola del redil, verso 5, Juan 10. Es importante, repito, notar y hacer énfasis aquí. Dice el verso 5: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muy bien, mire, hermano, Jesús dice que cuando una de sus ovejas oye una voz extraña, no solo no sigue a ese extraño, como le decía, sino que además, ¿qué hace la oveja? ¿Me lo puede decir si lo comprendió? Huye, dígalo fuerte, huye de él. Esto es importante, mire. La protección de Jesús, como lo es de un pastor hacia unas ovejas en lo natural, la protección de Jesús no solo es contra ladrones y salteadores, de los que nos han hablado aquí. Bien, no solo es protección, repito, contra ladrones y salteadores, sino también contra animales salvajes, lobos, leones, entre otros. Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión: yo los envío a ustedes como a ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16 dice eso. Otro pasaje, Jesús también les dijo: cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Mateo 7:15, si lo quiere anotar. El apóstol Pedro escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien acariciar. ¿Eso dice? ¿A quién qué? Devorar. Y si un león te devora, hermano, te iba a decirles apuesto, pero no está bien, ¿verdad? Eso ya pasó. Si un león te devora, no te queda otro lugar más que la morgue. Quedas muerto, ¿no? Le quiero hacer unas preguntas, mi hermano, de suma meditación. ¿Me ayuda a responder? Ahí va. ¿Puede una oveja defenderse sola contra un lobo o un león? ¿Por qué no? Diga conmigo, ¿por qué no? No puede. Por más que quiera la ovejita, no puede. ¿Usted puede con Satanás? ¿Quién piensa que no? Solos no. ¿Quién puede con él? ¿Quién pudo con él? Cristo, nada más él. ¿Sí o no? Nada más él puede. ¿Quién puede contra un lobo o un león cuando acecha el redil? ¿El pastor?
Tienen una barotota así de grande con un gancho que es para atraer a las ovejas también, pero también le pueden dar de, ¿cómo se llama? Callado, de calladazos al lobo, ¿no? Lo dejan todo callado. Solo Jesús puede contra el lobo. ¿Usted comprende eso, hermano? Usted no. Usted solo no. Y muchos se hacen los valientes, aún con toda su lana. Aún con toda su lana, como oveja que usted es, no puede usted solo con el enemigo. Siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús enseña que si la oveja oye una voz extraña, no solo no siga a ese extraño, sino que huya de él? Jesús le dice a las ovejas, enseña que las ovejas no escuchen la voz de un pastor extraño. No, huyan, váyanse de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué huir? Sencillo, porque si la oveja cae en manos del extraño, o del lobo rapaz, o del león, no sale viva. ¿Acaso no llegó usted medio muerto al cristianismo? ¿Cuántos llegaron medio muertos? ¿Cuántos llegaron muertos? Sí, Cristo es la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto o medio muerto, vivirá. Yo llegué casi muerto en mis pecados, ¿sí o no? Tú en tus pecados, y los míos son los tuyos. Y Cristo nos dio vida. ¿Y quién venció al enemigo por nosotros? ¿Quién lo reprende? ¿Nosotros? ¿Te reprendo, Satanás? Jesús reprende al enemigo. ¿Amén, iglesia? La ovejita no puede contra un lobo. Voltea con el que está a tu lado y dile, ovejita. Viene el colmilludo, te devora, ¿no? Repito, mi hermano, si caes en manos del lobo por creer que tú sales solo, no sales vivo. Y muchos traen unos arañazos en las manos, en la cara y en el corazón, de que han intentado salir solos y regresan heridos, y muy heridos. Jesús tiene bálsamo. Jesús se las arregla para arreglar la patita, cargarte, llevarte al redil, como la oveja de las 100 ovejas, ¿verdad? Se las arregla para ir por ti, y deja las 99 para ir por ti, ¿sí o no? Increíble eso, ¿no? Otra pregunta, mi hermano, así de interesante como las que le he hecho. ¿Por qué Jesús decidió que su rebaño fuera de ovejas y no de leones o rinocerontes? Fíjese, estaba viendo un ¿cómo se llama cuando hay un programa de los rinocerontes blancos? ¿Ha visto un rinoceronte blanco? Son blancos. Y me llamó mucho la atención que en este documental del rinoceronte blanco, ¿sabe qué tiene de peculiar el rinoceronte blanco? Aparte de ser blanco, ya no se lo voy a repetir. ¿Sabe qué tiene de peculiar? Estudiando la mentalidad de este animal tan espectacular, porque usted los ve trotar o correr, yo no sé cómo se diga, y se ven impresionantes. Estudiando la mentalidad de este animal, los estudiosos de este tipo de cosas llegaron a la conclusión que el rinoceronte blanco no tiene miedo. No le da miedo. Ve una cosa y se le deja ir. Y ve otra cosa y se le deja ir con el cuerno por delante. No tiene miedo. ¡Qué padre! ¿Verdad? Tremendo eso de no tiene miedo. ¿Qué cosas hace el Señor? ¿Por qué su rebaño no es de rinocerontes? ¿Por qué es de ovejas frágiles y fáciles de lastimar y de robarse por un lobo? ¿Por qué? Porque Jesús quiere que dependamos de Él. ¿Amén? ¿Cuántos van a depender del pastor? Del buen pastor. Entonces es sencillo, porque
Es Él quien quiere cuidarnos del peligro y no que creamos que nosotros podemos solos. Esa es la razón. Vaya conmigo, si es tan amable, a versos 27 y 28 de Juan 10. Ahí mismo, pero el verso 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y yo qué? Y yo las conozco. ¿Y me qué? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dan gloria a Jesús por eso? Los que están en las manos de Jesús. Somos ovejas de su prado. Estamos en sus manos, como dice el Salmo también, ¿verdad? Verso 11, si me acompaña, de Juan 10. Verso 11. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿No le gustan estos versículos, hermano? Precioso, ¿no? Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mira, hermano, hay un punto importante aquí, en esta parte de Jesús, el buen pastor, que complementa la parábola del redil. Punto importante para los que saben que son ovejas de Jesús. Le lanzo el reto. Y también para los que saben que no lo son. Es el siguiente punto importante. Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La Biblia no me dice que Jesús es un buen pastor. ¿Verdad que no dice que es un buen pastor? No dice eso. Dice que es el buen pastor. ¿Ya lo vio? Es una gran diferencia. Decir que Jesús es un buen pastor, significa que se le considera entre muchos otros como una buena opción o un buen ejemplo a seguir. Grave error. De hecho, así es considerado por muchos movimientos religiosos en el mundo. ¿Ha escuchado usted en algunas religiones cómo catalogan a Jesús? Los testigos de Jehová, por ejemplo. Y otros. Jesús, es un buen profeta de Dios, un buen hombre. Pero no, para ellos no es el buen pastor. Es un buen hombre, es un buen ejemplo, pero para ellos no es el buen pastor. Decir que Jesús es el buen pastor significa que Él es único, el único capaz de guiar, alimentar y cuidar a sus ovejas. Lo que es equivalente a ser camino, verdad y vida. ¿Ya lo notó? Guiar, alimentar y cuidar. Camino, verdad y vida. Para su rebaño. ¿Qué resulta de conocer y además reconocer a Jesús como el buen pastor? Resultará lo que Jesús mismo prometió, si tú reconoces a Jesús como el buen pastor. Resultará lo que Jesús prometió, que las ovejas podrán distinguir siempre a los que son ladrones y salteadores, no seguirlos y huir de ellos. Lo que leímos en el verso 4 y 5 de Juan 10. Mire, mi hermano, en esta parte que vamos a continuar leyendo de Jesús, el buen pastor, es en la que Jesús muestra contundentemente la diferencia que hay entre Él como pastor, que es de su iglesia, y aquellos que pretenden pastorear, pero motivados por intereses totalmente alejados del corazón del Padre, como le decía al principio. Vamos a ver esto, porque Jesús comienza a profundizar en este asunto y como iglesia lo debemos de tener presente. Bien, mire, leyendo acerca de la iglesia primitiva, y si usted lee alguna vez, si no lo ha leído o lo vuelve a leer en Hechos 2 a partir del verso 40 y hasta que termine el capítulo 2, Lucas menciona ahí en Hechos las características de la iglesia primitiva, y son tremendas, hermano. No sé si usted las recuerda todas, pero el caso es que las características de la iglesia primitiva son resultado de un manejo pastoral, de una dirección pastoral apegada al corazón de Jesús como el buen pastor.
Esto nos atañe, porque si la iglesia no sabe cómo debe actuar un pastor que se dice que apega su corazón a Jesús como el buen pastor y no muestra resultados como un buen pastor siguiendo a Jesús como ejemplo de ese ministerio, entonces la iglesia sufre consecuencias, es engañada. Debemos de enterarnos de eso, y Jesús nos habla de esto. Cuando yo leía, como le decía, acerca de la iglesia primitiva y veía la conducta de esta iglesia, yo pensé, los discípulos se esforzaron por ser buenos pastores de la iglesia y dieron su vida por Cristo y por la continuación de la iglesia. Dieron su vida. Muchos de ellos murieron, otros fueron exiliados, pero dieron su vida. Y hemos leído que el buen pastor, que es Jesús, su vida da por sus ovejas. Qué característica tan especial e inicial y primordial que debe haber en el corazón de un pastor que pastorea una iglesia. Los pastores asalariados, debido a su desinterés por las ovejas, provocan y permiten la entrada del lobo al redil, dice Jesús, quienes las arrebatan y las dispersan. Arrebatan y dispersan. Se roban las que alcanzan, las que lograron persuadir, y dispersaron a las que no, pero se van confundidas. Eso suele ocurrir. Vea conmigo, si es tan amable, el verso 13 de Juan 10. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mire, hermano, yo estuve asimilando esta conducta de un pastor asalariado y un pastor que pastorea acorde al corazón de Jesús, y recordé la actitud del apóstol Pablo. Pablo se comportó, tuvo de hecho que ser pastor en muchas iglesias que él inició. Una de ellas fue la iglesia en Corinto. A pesar de todas las divisiones que había y de los problemas que había en esta iglesia, a los cuales Pablo se dedicó y de los cuales habla en la primera carta, Pablo aún así se comportó como un buen pastor para esta iglesia. Tuvo toda la paciencia, tuvo todo el amor, y puedo atreverme a decir que fue un hombre que dio su vida para que la iglesia, en este caso de Corinto, creciera y madurara y llegara a la estatura de lo que es la iglesia de Cristo. Pablo fue un siervo de Dios que en ningún momento dejó de vigilar el rebaño que Dios le encargó, para que en lugar de eso se pusiera él a exigir sus derechos como apóstol. Él habla de sus derechos como apóstol, de lo que él tiene, válgame la redundancia, derecho a recibir por servir a Dios, pero nunca exigió esos derechos. Antepuso siempre que él servía a Jesús por amor a Jesús y a los perdidos. Le voy a leer una parte que Pablo escribió de esto. Pablo escribió diciendo, y dijo, cuando escribió esto dijo, ¿cuál pues es mi galardón? Preguntó. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál era su derecho? Que lo ayudaran a pagar sus gastos de viaje, que lo alimentaran, que le dieran para su sostenimiento económico. Por eso él dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, es decir, nadie me presiona, nadie me obliga, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo era un hombre que fungió como pastor en su tiempo, pero no por un salario. Vaya conmigo al verso 14, si todavía tiene su Biblia abierta en Juan 10, por favor. Verso 14. Dice Jesús nuevamente, yo soy el ¿qué? El buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hablamos de eso, ¿verdad? ¿Conocemos a Jesús? Es la pregunta aquí. Es lo que nos debe llevar a reflexionar y decir, sí, Señor, yo te estoy conociendo, quiero conocerte más y no confundir tu voz. Bien, si conocemos a Jesús, el buen pastor de la iglesia, sabremos si cualquiera que se dice pastor tiene o no la vocación de buen pastor. Jesús es el buen pastor, pero todo pastor debe aspirar a ese nivel de pastorado, al de Jesús, para dirigir a la iglesia correctamente. Verso 15 de Juan 10, continúo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz,
Y habrá, ¿cuántos rebaños, mi hermano? Habrá un rebaño y un pastor. Tú dices, Julio, pero hay muchísimas denominaciones. ¿Sí? Sí las hay. En estos dos versos que acabamos de leer, le voy a mencionar, mi hermano, para cerrar este aspecto del pastorado apegado al pastorado de Jesús, 4 características de un buen pastor. Mire usted. En primer lugar, Jesús dice, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Importante esto. ¿Qué me está diciendo esto? Que Jesús como pastor, y cualquier pastor debe de tener comunión con el Padre, amar y escudriñar su palabra. Número 2, Jesús dijo, pongo mi vida por las ovejas. El pastor que es bueno, apegado al pastorado de Jesús, ama y sirve a la iglesia de Dios con entrega y no por salario. Número 3, Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, también tengo otras ovejas? A los gentiles, a los que no perteneciendo al pueblo de Israel, Jesús extendió su misericordia y nos trajo también a nosotros. ¿Cuántos eran gentiles aquí? Ahora somos del pueblo de Dios espiritualmente hablando, ¿verdad que sí? Por eso dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, y ya nos trajo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dice, aquellas debo traer, por eso nos ha traído a los que estamos con Jesús y oímos su voz. ¿Qué me dice esto? Jesús se interesa por las almas, al igual que todo pastor lo debe hacer, las almas perdidas, y por predicarles la palabra, sobre todo a aquellos que no les ha llegado el mensaje del Evangelio. Y finalmente Jesús dijo, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué nos enseña esto como iglesia? Que Jesús pastorea y enseña a aquellos que están en el pastorado a pastorear convencidos de que la iglesia de Cristo debe ser una en todos los sentidos. Y eso nos incluye a nosotros como iglesia en el hecho, mis hermanos, de que nosotros, si decimos que pertenecemos a una denominación, por lo menos deberíamos de ponernos a obrar en el sentido de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Criticamos a otras denominaciones y debemos parar de hacerlo y ser solícitos, ser prestos, estar listos y dispuestos a guardar la unidad entre nosotros. Porque Cristo busca que se pastoree un solo rebaño por un solo pastor. Obviamente esto habla proféticamente de la iglesia universal de Jesús, y no hablo de la denominación, hablo de todo el grupo en general, de la tierra, de la iglesia de toda la tierra que Cristo va a recoger un día y Él solo la va a pastorear. Entonces el pastor pastorea convencido de que la iglesia de Cristo debe ser una en todos los sentidos, guiándola en pos de Cristo y no en pos de una denominación. ¿Cómo se da eso en estos últimos tiempos, hermano? Pastores luchando más por la denominación que por las almas que no conocen al Señor. Me quedé pensando en algo y se lo quiero compartir para terminar. Hace unos días un hermano de aquí se acercó y me dijo, Julio, ¿cuándo puedo platicar contigo? No, pues le dije, pues búscame aquí a la iglesia o me llamas al teléfono celular, como tú quieras, y nos ponemos de acuerdo. Nunca me habló. Y cuando lo volví a ver, me dijo, Julio, discúlpame que no te haya hablado, pero es que estuve orando y en mi oración, y luego vine a un servicio, en la reunión del domingo pasado, y Dios me habló, pero a mí solo, Julio. Y ya no tuve que pedir consejo. Yo me reí y le dije, excelente. ¿Por qué le dije eso, hermano? ¿O por qué pensé eso? Porque Jesús es el buen pastor, ¿sí o no? Y cuando tú recurres a Jesús, primeramente al necesitar un consejo, una palabra viva de parte de Él, cuando tú te postras en oración y le pones todo ahí ante sus pies, como dice el apóstol Pedro,
echad toda vuestra ansiedad a los pies de Cristo y Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Cuando tú arrojas todo eso a los pies de Cristo, porque la Biblia dice echad, arrójalo. Y Jesús te ministra directamente, escucha su voz, le conoces, Él te saca del redil y te lleva a pastos verdes. ¿Qué más necesitas? ¿Verdad que no necesitamos más? Es obvio que si usted necesita hablar con alguien aquí, pues todos estamos para servirle. Pero qué bueno fuera que usted siempre hablara primero con el buen pastor. ¿Me explico o no? Que usted tuviera el instinto como oveja de refugiarse detrás de su pastor, de Jesús el buen pastor, y decir: Señor, tú me cuidas, tú me sustentas, tú me proteges y tú me alimentas. Y si quedaste con alguien de platicar, que le digas: oye, ¿sabes qué? Dios me respondió. Y puedes platicar de todos modos, pero que Dios te haya hablado al corazón antes que un pastor que no sea el buen pastor. Amén, hermanos. Para terminar, quiero leer nada más a manera de reflexión los versículos 24 al 30 de Juan 10 todavía. Dice así, si me acompaña con su lectura en silencio. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Te invito a orar. Cierra tus ojos, por favor. Haz una oración personal y dile: Señor Jesús, en esta noche te reconozco, te conozco y te reconozco además, Señor, como el buen pastor, como mi buen pastor, como mi único buen pastor. Levanta tu voz y proclama a Jesús de esta manera. Si Él dijo de sí mismo que Él es el buen pastor, porque da su vida por sus ovejas, y tú eres oveja de Jesús, dile: Señor, tú das tu vida por mí. Yo quiero dar mi vida solamente a ti. No quiero darla a alguien que no la da por mí. En el sentido en el que en quién debo confiar, a quién debo entregarme siempre, a quién debo preguntarle, hablarle de todas mis situaciones, es a ti, Señor. Tú hablas, yo escucho tu voz. Y Señor, si en esta noche hay alguien aquí que no sabe distinguir la voz de Jesús, yo te suplico, Señor, que te des a conocer. Perdónanos si te hemos retado diciéndote: Jesús, si eres pastor, búscame, háblame, ven por mí. Perdónanos esa actitud, Señor. Si tú eres el buen pastor, nosotros te necesitamos. Necesitamos ir en pos de ti. Necesitamos conocer, no solo oír tu voz, sino conocerla y seguirte. Levanta tu voz y dile: Señor Jesús, quiero seguirte a donde tú vayas, porque el pastor va adelante y sus ovejas le siguen. Y si oyen una voz extraña, no van detrás de ella, porque no la conocen, y huyen. Y si tú has querido o has tratado de enfrentar al enemigo con tus propias fuerzas, con tus recursos, con eso que crees que son armas mortales para el enemigo, y en realidad has quedado vulnerable ante él, vamos a arrepentirnos y pedirle a Jesús que vende nuestras heridas, y arrepentidos pedirle que nos lleve a sus pastos verdes. Gracias, Jesús, porque tú dijiste: yo soy
el buen pastor. No solo dijiste, yo soy el que soy. Nos dijiste, yo soy el buen pastor. Te amamos, Jesús, y gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.